No hay duda que Dios sigue llamando y todavía hay lugar para ser añadido a su iglesia. Sigue siendo misericordioso y sigue proveyendo los medios para que podamos seguir congregados como su iglesia, dando la bienvenida a todos aquellos que nos siguen acompañando en esta mañana. Dios les siga bendiciendo en ese deseo que tienen de seguir escudriñando de su santa palabra. Y en esta mañana también damos la bienvenida a aquellos que nos siguen visitando vía Facebook Live. Dios les siga ayudando en sus hogares y con nuestro deseo de que los siga manteniendo con esa salud y esa iniciativa que tienen de seguir escudriñando de la palabra de Dios allá en sus hogares. Vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana con el estudio de la palabra de Dios. Dios liberta a su pueblo. God liberates his people. Basado en Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 12. Exodus 3, 1 through 12. Eso es lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Cuando Dios llama a Moisés para que sea usado por Dios para liberar al pueblo judío de la esclavitud egipcia. Éxodo 3, del 1 al 12, dice así la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ven, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Vamos a ir a Dios en oración, implorando de su asistencia. Let's bow in prayer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más en esta mañana por todas las bendiciones infinitas que nos has dado, sin merecer ninguna de ellas, Señor, en especial la bendición de nuestros hijos, Señor, a quienes encomendamos, sigas protegiendo y dando sabiduría a medida que van creciendo, para que sigan haciendo decisiones que convengan en su vida espiritual. Ya nosotros como padres también, Señor, que les podamos seguir instruyendo, primeramente con nuestro ejemplo, Señor, y nuestra manera de hablar, Señor, para que ellos también sigan en este buen camino. Pedimos por todos aquellos que siguen escuchando de tu palabra, que aún no han sido añadidos a tu iglesia. Pedimos, Señor, que les abras sus corazones, que les toques, Señor, su conciencia también, para que entiendan, Señor, y acepten el plan que tú tienes para cada uno de nosotros de darnos la salvación eterna. En esta mañana también pedimos por todos nuestros hermanos que están convalecientes, sigue recuperando de sus dolencias. Nuestra hermana Sánchez, sigue dando fuerzas a nuestra hermana Victoria, a nuestra hermana Teniente, a Baby Elizabeth Rose también sigue ayudando al Señor a recuperarse, nuestro hermano Edwin,
Y en fin, Señor, todos aquellos que siguen con malestares físicos, que les sigas librando de ellos, Señor, pero más que todo nos sigas a todos dando de esa fuerza espiritual y de ese deseo de seguir haciendo lo que a ti te agrada. No nos dejes de tu mano, Señor, y sé con nuestro presidente para que haga decisiones sabias ante ti, que sean de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a la voluntad de hombres. Dame palabras fáciles también hoy en esta mañana, Señor, para que pueda exponer de tu evangelio y todos salgamos edificados. Perdona nuestras ofensas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. La liberación de Israel de la esclavitud egipcia nos ilustra, hermanos y amigos, lo que es la salvación. Veamos primero cómo se encontraba Israel en Egipto y segundo lo que Dios les ofreció en su lugar. Primeramente, hermanos, vamos a ver que Egipto era un lugar de sufrimiento. Egypt was a place of suffering. Y 5 cosas se dicen, hermanos, de los judíos mientras se encontraban en Egipto. Lo leíamos en el versículo 9, look at verse 9. Aflicción, clamor, dice también exactores, angustias en el versículo 7 y opresión en el versículo 9. Todas estas 5 cosas, y vamos a hablar de cada una de ellas. En primer lugar, hermanos, la aflicción, affliction. Aflicción significa sufrimiento. El sufrimiento de los judíos era, ahí en Egipto, hermanos, era tanto físico como emocional. Ahí tenían, claro, comida como esclavos. En Números 11:5, fíjense lo que nos dice, en Numbers 11:5, ¿qué nos dice? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. De todo eso se acordaban. Pero este pan, hermanos y amigos, era un pan de aflicción. Dios les estaba dando, ¿se acuerdan del maná? El maná, y estaban ya libres ahí en el desierto, y se acordaron de los pepinos de allá, de la carne, de lo que comían allá. Ya se les había olvidado la esclavitud en la cual estaban, ¿verdad? Y Dios les provee el maná, y ya se habían chocado de él. Y a veces somos también nosotros, ¿verdad? Nos chocamos de tanta bendición que Dios nos da. Número 2, también era un lugar de sufrimiento porque había clamor. Lo leíamos ahí en el versículo 7. El clamor es un grito, hermanos, que se dice, que se grita con vigor, se profiere con vigor y con esfuerzo cuando alguien clama. Una voz lastimosa que indica aflicción, lo opuesto a la paz, lo opuesto al gozo, lo opuesto al canto, a la alegría, a la risa. Es una especie de gemido fuerte, una forma de lamento, de llanto que lleva bastante angustia. Y nos acordamos nosotros del clamor de nosotros cuando estábamos en el mundo. Remember you were in the world? Oh, yeah. Y sabemos, hermanos, que clamábamos a Dios y estábamos en sufrimiento. Bueno, eso es lo que tenían ellos los judíos allá en Egipto. No nada más eso, también había exactores. Tenían que pagar las taxas, los impuestos, fíjense, de esclavos y pagando impuestos. Imagine that, slaves and paying taxes. Un exactor es uno que cobra los impuestos. Los exactores de los judíos en Egipto eran personas injustas que los despojaban de lo poco que tenían. Lo poco que ganaban con sus trabajos de esclavos se lo quitaban los egipcios con esos impuestos elevados. La situación, hermanos, era más triste cuando uno se pone a pensar que ellos no recibían nada para justificar lo que se les quitaba. Nosotros cuando pagamos, hermanos, se nos cobran impuestos, los de la ciudad, del condado, del distrito escolar, impuestos estatales, federales, se llaman taxas, ¿right? Pero esos impuestos, hermanos, se nos devuelven de alguna manera porque se van a las calles, a la construcción de calles, de puentes, carreteras, educación, protección de la policía, de los bomberos, otros beneficios más también. Sí se nos quita, pagamos impuestos, taxas, pero también se nos da algo.
En el caso de los judíos, pagaban y no recibían nada. Ya eran esclavos, lo poquito que se les daba, venían los exactores y se los quitaban. Pretty sad situation. Esta es una comparación de lo que es el mundo. El mundo quita todo lo que puede. Si puede, nos quita todo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, pero no nos da nada en retorno. No te confíes, jovencito, jovencita, de los dulcecitos que Satanás te está dando. Te va a quitar todo y últimamente te quiere quitar ese espíritu, quiere que se muera. No te lo quita así arrebatándotelo, no. Poco a poquito te enfrías hasta que ya la flama se apaga, ya no sientes nada, no te remuerde la conciencia en lo más mínimo estar aquí o no estar aquí, alabando a Dios. El mundo nos quita la paz, la felicidad, el entusiasmo, la esperanza, la salud, los valores espirituales, destruye los matrimonios, nos despoja de nuestra libertad y no nos da nada que valga la pena, nada en retorno. Una ilustración, hermanos, había un maestro de escuela en una pequeña población que era muy respetado por su educación, su buen carácter, su dedicación a la enseñanza. Desgraciadamente, cuando llegaba a beber licor, perdía totalmente el control. Una mañana despertó en la cárcel, llamó al guardia y le preguntó por qué estaba preso. El guardia le respondió, pues porque anoche usted se emborrachó y le dio un botellazo en la cabeza al cantinero. El maestro de escuela le dijo muy apenado al guardia, por favor no se lo cuente a mi esposa, me daría mucha vergüenza que ella lo supiera. Pasaron los días y nuevamente amaneció en la cárcel. Llamó al guardia y le preguntó, ¿y ahora qué fue lo que hice? El guardia con tristeza en el rostro le dijo, profesor, anoche usted se emborrachó y mató a una persona. El profesor se soltó llorando, sumamente avergonzado y asustado. Luego le dijo al guardia, por favor, que mi esposa nunca sepa lo que hice. A lo que el guardia respondió con dolor, profesor, su esposa nunca lo sabrá. La persona a quien usted mató anoche fue su esposa. El diablo le hizo creer a este profesor de escuela que le estaba dando algo en la botella. Sin embargo, lo que en realidad hizo fue quitarle lo mejor de su vida a su amada esposa. ¿Qué nos puede ofrecer Satanás, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que Dios no pueda dárnoslo? Ponte a pensar. Y a veces hacemos intercambio con Satanás. A veces we deal with him, but sometimes we say, forgetting that we have everything in God. Pero bueno, angustias también, hermano, número 4, había allá en Egipto, angustias. Acordemos que estamos hablando que Dios liberta a su pueblo, right? God liberates his people. Pain, agony, angustias ahí en Egipto. Noten que la palabra está en plural, dice ahí el versículo 7, right? No era una angustia, una preocupación, eran muchas. No era un problema, eran muchos. Por muchas cosas vivían siempre llenos de mortificación, de congojas. Era una situación que, hermanos, humanamente no tenía solución alguna. Siendo esclavo, imagínense cómo se iban a salir de la esclavitud. Ya estaban en manos de los egipcios por su misma dureza de servicio, ¿right? Así es como el diablo quiere vernos, enredados de problemas y mortificaciones que nunca se acaban. Hay personas que están tan enredadas, tan engañadas, tan oprimidas por el demonio que cuando salen de una angustia se meten en otra y así sucesivamente. Noten que dije, se meten en otra. Porque Dios no te mete en las angustias, Dios no te mete en la tentación. Permite al diablo que te tiente, pero no te mete Dios. Tú dejas que el diablo entre. Satanás no quita la angustia, Satanás da más angustia. Por un momento quizás estés gozando el momento, ¿verdad? A todo lo que da, pero luego viene la angustia, luego viene, ay, ¿qué hice? 5 también había, hermanos, ¿qué había? Opresión, oppression, they had in Egypt. Esta opresión venía directamente del faraón y de su pueblo. Ahí en los versículos 9 y 10 de lo que estábamos leyendo, verses 9 and 10 of Exodus 3, right?
opresión. Venía directamente del faraón y su pueblo. ¿Qué dice ahí? Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Le está diciendo esto a Moisés, Dios, Jehová, de los ejércitos. Ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ay, qué trabajito a un hombre de 80 años, imagínense, que Dios te llama a los 80 años, oye, tú vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Oye, ¿por qué no me hablaste cuando tenía 40? Why did you wait till I was 80 to get called for this job, Lord? 80, y a veces nosotros nos quejamos, porque no, hombre, que tanto estoy haciendo por la iglesia, ¿verdad? ¿Qué tanto estoy sufriendo por Cristo? No creo que tenías este challenge, ¿verdad? Este reto que Moisés se le dio, ¿verdad? Ven y tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto, los hijos de Israel. La opresión tenía varias formas. What forms of oppression? Número uno, física, ya que Faraón los había convertido en esclavos. Si tú crees que estás trabajando en un trabajo que qué bárbaro, te deja medio muerto, no es nada comparado a lo que los judíos hacían cuando estaban en la esclavitud. Entonces, ponte a pensar en eso, ¿verdad? No la tienes tan mal en tu trabajo. Y trabajaban, hermanos, como bestias, ¿verdad? Y cuando viene Moisés, ¿se acuerdan que dice que los torturó más y con más latigazos? Porque le decía, deja ir a mi pueblo, y se enojó Faraón. Y más fuerte fue su esclavitud, más dura, más bestialmente los trataban. Esa era la opresión física, también económica, economic oppression. No les pagaban un sueldo decente, pues, como esclavos. Lo poco que ganaban se lo quitaban los exactores. Económica. Y tercero, claro, espiritual, spiritual oppression. Right? El faraón se opuso rotundamente a que fueran a adorar a Dios. Les negó el derecho de servir a Dios. Y todo esto es un ejemplo vivo de lo que el faraón espiritual, el diablo, hace con las almas. Así es el diablo. Te quiere marginar físicamente, económicamente y mucho más claro espiritualmente. Al principio sí te da como que para que goces algo. Estoy haciendo muy buen dinero vendiendo drogas. Estoy haciendo muy buen dinero haciendo tranza con el gobierno. Y luego viene, a pagar lo que debes, ¿verdad? Ahora sí vienen las consecuencias de tu transgresión. Física, económica y claro, espiritualmente. Eso es lo que hace el diablo con las almas. Las oprimen por todos lados. Así como el faraón tenía un ejército que se dedicaba a hacer sufrir al pueblo de Dios, el diablo también tiene muchos agentes que se dedican a hacer sufrir a las gentes. A lot of helpers Satan has to make people suffer. Satanás oprime física, económica y espiritualmente, otra vez lo repito, y quiere que sigas así, amigo, amiga, sometido, oprimido por el peso del pecado. Nadie puede quitarte el pecado, nadie puede sacarte de esa opresión, solo Cristo Jesús, el Hijo de Dios. En las aguas del bautismo no es nada más un rito o un mandamiento cualquiera. Es un nuevo comienzo en tu vida que Dios te está dando la grandiosa oportunidad. No importa lo que hayas hecho anteriormente, desde ese momento, después que sales de las aguas del bautismo, tómalo muy en serio, porque con Dios no se juega. Bueno, pues a ver, como quiera, al cabo ya soy salvo por gracia, lo que haga ya soy salvo. No, eso no es lo que dice la Biblia. Dios tenía algo mejor para su pueblo, sin embargo. Vayamos otra vez ahí al versículo 8. God had something better for his people, not the oppression that they saw in Egypt. Ahí en el versículo 8, ¿qué dice? ¿Qué dice a Moisés? He descendido para librarlos de mano de quienes, de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. O sea, ya no iban a ser esas tierras de ellos, Dios se las iba a dar a ellos como regalo, como herencia, y los iba a sacar primeramente de la esclavitud. ¿Qué les iba a dar? Primeramente, liberación. First of all, he was going to give them liberation, right?
liberty. Y dice el versículo 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Dios no desciende como un simple espectador, hermanos, para ver cómo están las cosas, o por pura curiosidad. Dios desciende para tomar acción. Cuando Él entra en tu vida, toma acción, toma posesión de ti y te da ese Santo Espíritu para que tú empieces a obrar espiritualmente, para que seas un hombre de acción, una mujer de acción. No nada más, ya llegué a decir, hermano, a ver qué sermón me va a dar, a ver si me gusta o no, ¿verdad? En Éxodo 6:6, look at Exodus 6:6. Éxodo 6:6 dice la palabra de Dios: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Le dice Dios: esto es lo que vas a decir, Moisés. Esto es lo que les vas a anunciar. Ya sabemos a Moisés, hermanos. No, yo no puedo, mira, yo soy tartamudo, yo tardo en mi lengua, no puedo. Y le siguieron dando excusas hasta que le digo: mira, Moisés, yo tengo el plan, tú no te mortifiques, nada más está de acuerdo conmigo. Yo voy a usar a tu hermano Aarón, él va a ser tu boca, pero a ti te voy a hablar, no a Aarón. Contigo voy a hablar directamente, no con Aarón. Pero él va a abrir su boca, porque a ti se te atora. No iba a saber Dios, ¿verdad?, que se le atoraba la lengua a Moisés, si él lo creó. Es así igualmente con nosotros. A veces nos preguntamos, ¿qué nos vio Dios? ¿Qué vio Dios en mí? Right? What did God see in me? Right? We had a purpose for you, and He saw something. Por eso estamos aquí ya. Dios vio algo en ti, Dios vio algo en mí. Que queramos cumplir nuestro propósito es otro asunto, pero ya Dios lo vio. No es coincidencia, no es chiripada. Dios no nada más llama porque llama. Dios tiene un propósito específico para tu vida, pero a veces se nos olvida esto y no lo cumplimos. ¿Qué vio en mí Dios? No sé, hermanos, pero sí le doy gracias por haberme aceptado tal como soy. Con un corazón contrito es lo que Dios quiere, un corazón arrepentido. Si crees de todo corazón, bien puedes, le dice Felipe al eunuco etíope. Aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. De todo corazón. Es la única manera que Dios puede aceptarte. Y Él te quiere liberar de la mano opresora de Satanás también. ¿Qué les prometió también Dios, hermanos? Algo mejor para su pueblo, una tierra de abundancia. A land of abundance, right? Was another promise. ¿Qué dice ahí el versículo 8? Y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. No sé si ustedes han probado leche con miel, hermanos, pero yo sí, y calientita, y luego le echo una miel. Wow, tastes really good. Milk and honey. You haven't tried it? I urge you to try. Y esto es algo que Dios siempre menciona: la tierra que fluye leche y miel. So, para que hubiera leche tuvo que haber vacas, ¿no? Porque no sale de otra cosa la leche, ¿verdad? De cabritos y todo, en fin, ¿verdad?, de chivos, pero no es igual que la leche de vaca. Y luego la miel de las abejitas, así pura de panal, imagínense. Dios les tenía preparado esto, todo esto, tierra ancha. Era una tierra buena. La de Egipto, hermanos, era una tierra mala, donde estaban en la esclavitud. Por más que comían carne y caldo y pepinos y lo que sea, era una tierra mala, porque estaban en esclavitud. Y así es en la vida espiritual. El mundo realmente, hermanos, es malo. Y Satanás quiere que lo veas como bueno. Hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen que bueno. Así está el mundo de nuestros días también, así como lo estaba. No hay nada nuevo en este mundo. Todo esto que estamos viendo, hermanos, nos asustaba. ¡Ay, que ya estaba en el mundo antiguo también, hermanos! Todo esto que se está viendo. Y estamos llegando
a ser como el mundo antiguo también. Pero Egipto, hermanos, era malo. La vida cristiana ante Dios es una vida buena, ¿right? No nos tenemos que esconder de nadie cuando estás en Cristo. Nuestra conciencia duerme tranquila cuando estás en Cristo haciendo la voluntad de Dios. Y si te acusan falsamente, no te mortifiques. Dios te va a ayudar a resolver el problema, pero tú no trates de resolverlo. No, ¿cómo es que estás hablando de mí de esta manera? Pues ¿quién te crees tú? Hey, let God take care of it. Se nos olvida que si te hacen algo injustamente, Dios te va a ayudar. Déjaselo a Dios. Nuestra conciencia duerme tranquila. ¿Cuántos no desean esto, hermanos? Dormir tranquilamente. ¿Right? Dios te lo ofrece. Así como a los israelitas, la tierra que Dios les estaba ofreciendo era ancha, dice ahí. Había oportunidad de ¿qué? De crecimiento, de expansión. ¿Quién no quiere uno tener un acre, 2 acres, ¿verdad? Para no estar ahí restringidos en una casita así de dos aquí, chiquitita, ¿verdad? Pues todos, unos cuantos acres. Imagínense esto que le está diciendo Dios, hermanos, una tierra ancha, oportunidad de crecimiento. Así es la vida cristiana, hay oportunidad de crecimiento, de expansión personal. Hablaba con nuestro visitante Juan, ¿verdad? Una vez que tú ya eres añadido, decía, vas a tener ese Espíritu Santo que te va a ayudar a crecer en el Señor, a entender lo que ahorita quizás no entiendas profundamente. Dios te va a guiar a toda verdad, así como nos sigue guiando a cada uno de nosotros que ya hemos sido añadidos a su reino. Expansión personal, espiritual. El horizonte es amplio, extenso, no hay limitaciones en Cristo, hermanos y amigos. No es un sitio donde uno se siente apretado. Dios te da en abundancia lo espiritual. No te promete que te va a dar una chamba de $50 la hora. Si por eso te estás bautizando, forget. O que me va a quitar esta enfermedad, por eso me bautismo. Si me quita el cáncer, sí me bautizo. Si me quita la diabetes, sí me bautizo. Dios no te ofrece eso. Dice en 1 de Pedro que es que un lavamiento de nuestra conciencia, ¿right? El bautismo. Vamos a verlo para recordar ahí en 1 de Pedro. Le leí este versículo también a nuestro otro visitante. El bautismo ahí en 1 de Pedro 3:21, 1 Peter 3:21, el bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es lo que hace el bautismo, una nueva conciencia. No hay limitaciones. Si no crecemos después de bautizados es porque no queremos. No le vamos a echar la culpa ni al predicador, ni al diácono, ni al anciano, ni al hermano o la hermana que no me saludó bien. No, es que no quieres crecer, hermano o hermana. Si no creces. Porque la oportunidad ahí está de crecimiento espiritual. Dios quería también con el pueblo israelita que ellos les sirvieran. Fíjense lo que dice el versículo 12. Going back to Exodus 3:12. God wanted them to serve. ¿No? Dice ahí, le serviréis a Dios sobre este ¿qué? Sobre este monte. Este iba a ser la señal. Esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. O sea, tú hazlo y vas a ver luego, vas a confirmar lo que te estoy diciendo. Fíjense lo que le está diciendo. No le está diciendo, mira, te voy a probar que te estoy enviando, voy a hacer esto primero para que tú veas y me creas. Moisés no dice, ya cuando lo saques, o sea, cuando te sometas a mi voluntad, te voy a enseñar esto que me vas a servir aquí. Y te vas a acordar. God was right. Pero a veces queremos que Dios nos conceda algo primero, right? Para nosotros hacer lo que Él quiere. No, Dios, concédeme todo esto primero. O sea, ponemos nuestras condiciones. Y algo, pues, haz lo que tú quieras desde mi vida. No funciona así. Tú haz la voluntad de Dios. Tú sométete como esclavo de Cristo primero. Y Dios te va a mostrar así como Moisés. Pero a veces queremos todo al revés, hermanos. Primero ¿qué? Primero mis dientes y luego mis parientes, algo así es el dicho, ¿verdad? Dios quería que ellos les sirvieran en donde, hermanos. Había un monte especial donde Dios quería que su pueblo ya libre
le sirvieran. En ese monte le adorarían. En ese monte le cantarían. En ese monte Dios les daría leyes. En ese monte habría también milagros. ¿Y qué milagro? Dice que humeaba el monte, ¿no? ¿Se acuerdan después cuando Dios da la ley? Humeaba y salía fuego y estaba rojo. Y la presencia de Dios allí estaba. Sabían que Dios estaba allá ahí. So, don't you dare go try to go up there. Moisés era el único que podía. Se llevó a Josué, ¿se acuerdan con él? Pero Josué se quedó allá abajo. Y luego Moisés subió. Dios también quiere que tú, amigo, le alabes y le cantes alabanzas como hijo o hija de Dios, adoptivo, adoptiva, y expresar tu agradecimiento. Dios quería hacer en sus vidas también, hermanos, grandes cosas, sacarlos por medio de las plagas, milagros de Dios, que les demuestra una manera especial de derrotar a los egipcios, sus enemigos, que nunca antes habían visto esto. Nunca antes. Y nos preguntamos cómo Dios hace milagros todavía. En aquel tiempo fueron las plagas. How does God do miracles today? Right? Back in the day, it was just plagues. 10 plagues, right? Dios quiere sacarte primeramente de la muerte a la vida. Eso es un milagro. From death to life. ¿Qué dice Colosenses 1, 13 y 14? Colossians 1, 13 and 14. Dice el apóstol Pablo. Colosenses 1, 14. Dice así la palabra de Dios. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados. Es el primer milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Trasladarte del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en las aguas del bautismo. Dios quería abrirles también un camino donde no había caminos. ¿Se acuerdan cuando Él abrió el mar rojo? Donde no había esperanza, Dios quería poner esperanza. Donde el camino se acababa, Dios quería abrir uno nuevo. ¿Te encuentras tú también, amigo, amiga, al fin de la soga, donde ya el camino se acaba? Dios quiere abrir un camino nuevo para ti también. El milagro de hacerte una nueva criatura, como le dice Pablo también en 2 Corintios 5:17. The miracle of you becoming a new creature in Christ, new creation. 2 Corinthians 5:17, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Punto y aparte. De aquí empieza todo. Empieza tu vida nueva en Cristo, en las aguas del bautismo. Dios quería también guiarlos en medio de las noches oscuras. La presencia de Dios que iba por delante de ellos, ¿se acuerdan? La noche se convirtió en una llama. En una llama. Los egipcios en la oscuridad completa, los israelitas bien alumbrados del camino. Egyptians would see that fire, right? Wow. Come they have fire, we don't have anything. We don't have light. No. You're not under God Almighty. Tú no estás, el pueblo egipcio no está bajo el Dios Jehová de los ejércitos todopoderosos. Esa era la gran diferencia. Y esa es la gran diferencia cuando estás en Cristo y cuando no estás en Cristo. Cuando estás en Cristo estás en la luz. Cuando estás en el otro mundo de tinieblas, estás bajo el poder de Satanás. Y Dios quería guiarnos. En Lucas 1:79, fíjense lo que dice. Luke 1:79. Lucas 1:79. Nos dice así la palabra de Dios. Lucas 1:79 dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Darte luz. Ahorita estás en tinieblas, no conoces a Dios. Y Dios quiere darte esa luz. Como dice el himno que cantamos, ¿qué? Deja penetrar la luz. Deja que penetre. Let the light go in, shine in. Les quería dar también sombra durante el día al pueblo israelita. ¿Se acuerdan también de esa nube en el desierto que les cubría? Y qué bonito el desierto, hermanos. Aquí en realidad otra vez repito, cuando está uno ahí en el solazo y no hay de esconderse, viene una nube de Dios. Nos quita luego la pesadumbre, ¿verdad? Rápidamente, una simple nube. ¿Y las nubes qué son? Gases. Y
y Dios lo convierte en sombra. Well, that's a miracle in itself. Just, a light, a cloud covering the sun, the potent rays of the sun. That's a miracle in itself. Y Dios quería dar, hermanos, esa sombra. Te sientes agotado, sin fuerzas, sin ánimo, porque el sol de la vida te agota. Dios quiere ser tu sombra. Como dice Salmos 91.1, Psalms 91.1. Piensa lo que lo dice ahí, Salmos 91.1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando tú vienes a Cristo, cuando tú entras en su reino, viene la sombra de Dios a cubrirte. Y Dios finalmente, hermanos, ya para terminar, quería endulzarles sus amarguras. God wanted them for their lives to be sweet, not bitter. La Biblia nos dice que en su peregrinación, ¿se acuerdan? Llegaron sedientos a un lugar recién saliditos de Egipto. Y luego empezaron a murmurar: nos vamos a morir de sed, no tenemos que comer, bla, 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 bla. Recién saliditos, ni un mes. Y vieron un lugar, hermanos, y las aguas eran amargas. ¿Se acuerdan? Mara se llama, lugar Mara. No se podían tomar. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dice a Moisés que cortara un árbol que estaba cerca y lo arrojara en aquellas aguas amargas, las cuales se endulzaron cuando el árbol cayó en ellas. Imagínense, no sabemos qué clase de árbol, hermano. Yo voy a poner aquí a especular, ¿verdad? Pero dice que aventó el árbol Moisés y se endulzaron, tal y como Dios le dijo. ¿Qué si Moisés hubiera dicho: pero cómo Dios, que con un árbol se van a... Imagínense. Bueno, ¿me tienes confianza? Pues eso no. A ver si también nosotros. Pero hermano, le dicen las personas, ¿ya ha tratado la oración, hermano? No, realmente, no es que él tratado todo lo demás. ¿Y por qué no trata la oración primeramente? Dudan de la eficacia del hablar con Dios. Es el primer recurso. Y cuando le decimos eso a la persona, a veces como que nos tiran al león, como dice el dicho. Ahí está el poder. Ahí está la gran comunión que Dios quiere tener contigo y la plática que Dios quiere tener contigo. Moisés no dudó, echó el árbol ese y dice que las aguas salieron dulces, se endulzaron. Sientes que la vida también, amigo, amiga, se te ha amargado. Sientes que hay cosas que no las puedes pasar porque están muy, muy amargas. ¿Y por qué cosas no hemos pasado, right? Amargas, también aún como cristianos. Sin embargo, Dios nos da el aliento para seguir adelante. No te mortifiques, tú sigue adelante. Si otros se apartan, tú sigue adelante. Si otros dudan, titubean, tú sigue adelante. Trata de ayudarles. Exhórtales, anímales, pero sigue adelante, no se te olvide. Sigue adelante, así como Pablo decía: yo sé a quién he creído. I know who I have believed. So Paul would say. Continue. Totally no. Amigo, amiga, ¿no quieres tú llenar tu vida de la luz de Cristo, de la paz de Cristo, de la dulzura de Cristo? ¿Por qué no aceptas hoy, en esta mañana? ¿Por qué no vienes a tener parte de esta gran bendición que es ser llamado un hijo o una hija de Dios? Hermano, hermana, ¿te has cansado ya, como Israel, de las bendiciones de Dios? Ya me cansé del maná, ya nos cansamos del maná, ya nos cansamos de las codornices, ¿verdad? Lo que querían carne, pues ahí está, Dios les da codornices. Y dice, ahora hasta por las narices les van a salir. Y sí pasó. Y hubo mucha mortandad hasta que Moisés otra vez oró por ellos, ¿se acuerdan? No sabemos qué tanta bendición tenemos. Y por eso siempre le recordamos a nuestras hijas: sean agradecidas, hijas. Don't behave like spoiled brats. You don't deserve anything. I don't deserve anything. Tú no te mereces nada, hija. Ni yo. Sea agradecido con Dios. ¿Sabías que Dios tiene algo mejor para ti, amigo, amiga? Tienes que salir del mundo, sin embargo, y venir a Él. Así como Israel tuvo que salir de Egipto.
así tú también tienes que salir de esa esclavitud en la cual estás. Y Dios te traslada al reino de su amado Hijo, como leíamos en Colosenses 1. ¿No quieres que Dios te traslade también hoy en esta mañana? Si así lo quieres, puedes venir mientras cantamos un himno de invitación, pues espero que podamos hacerlo así. Y también hacemos la invitación a aquellos que nos siguen visitando vía Facebook Live. Si tú también ya tienes ese deseo en tu corazón de entregar tu vida a Cristo y ser bautizado o bautizado para el perdón de tus pecados, contáctanos para ayudarte en ese propósito que tú ya llevas en tu corazón. Que el Señor les bendiga. God bless you all. Pues os pido que podamos, hermanos, para cantar el himno de invitación. Número 212, number 212. Y a todo deje. 212, 212.